I am going to make you suffer the way you make me suffer. Que hoy él les va a hacer sufrir como ha sufrido él. What I was going to talk about before is what Gortia has. Es lo que iba a hablar antes, es lo que Gortia tenía. But I decided to put something a bit more up to date that has not been mentioned at all here. Que él decidió poner algo más al día que no ha sido mencionado hoy en ningún momento. Several researchers have concluded that there was an early, much earlier civilization before ours. Que unos investigadores han concluido que ha habido una civilización mucho antes que la nuestra. I suggest this was between 20,000 and 15,000 years ago. Esto es, él piensa que esto más o menos habrá sucedido hace 20,000 o 15,000 años atrás. At that time, the ocean was 110 meters lower than it is today. En esa época, el mar estaba 110 metros más abajo de lo que está hoy en día. The temperatures were starting to rise, and there was a surprising thing happening. The water of the melt stayed on the land. Que las temperaturas estaban subiendo y increíblemente el agua que se estaba descongelando se mantuvo sobre la tierra. Almost all of Canada became a huge lake, absolutely huge. Que casi todo el país de Canadá fue casi un gran lago, fue gigantesco. And part of the United States, the prairies there was all one lake, and it was called Lac Agassiz. Que en los Estados Unidos las grandes praderas fueron grandes lagos y se llamaban Lac Agassiz. Our people were on the ocean, and they drew maps, very careful maps, and they were distributed. Que la gente dibujó mapas muy detallados y fueron distribuidos. Some of those maps, of the very early ones, were discovered in the Turkish Admiralty in Constantinople. Que algunos de estos mapas fueron descubiertos en el almirantazgo de Constantinopla. They are published in this book here. Han sido publicados en este libro. The date on that map was 1521. La fecha de estos mapas eran 1521. But on it was written that this map was copied from something far older than the people had. En estos mapas se había descrito que estos mapas fueron copiados de otros mapas mucho más antiguos. Then they discovered that 1521 was close to when Columbus discovered the Caribbean, and entonces estos mapas, esta fecha se acerca mucho a cuando Cristóbal Colón descubrió el Caribe. And the art of cartography, of dealing with the round earth, was absolutely perfect in the old maps. Que la esférica de la Tierra fue perfectamente descrita en los mapas muy antiguos. The spherical trigonometry of the maps that Columbus had was far inferior to anything that the old maps had. And la trigonometría esférica de estos mapas antiguos, los que tenía Colón eran muy inferiores a estos últimos que yo mencioné.
on the basis of that and some other maps like that, it was decided there was a civilization, a seagoing civilization that we had forgotten about. Que esto indica, con estos mapas se indica que había una civilización navegante que hemos totalmente olvidado acerca de eso. But what did to cut off that civilization from ours? What happened? Something drastic must have happened. ¿Qué pasó con el corte entre esa civilización y lo nuestro? Algo drástico debe haber sucedido. Perdón. A vast lake of intensely cold water had built up over what is now Canada and part of the United States. Que un vasto lago de aguas muy frías habían sido invadidas en lo que es parte de los Estados Unidos y grandes partes de Canadá. And for over 2,000 years, that lake kept rising and rising and rising. We know it was there. We can tell by what is here. Okay, durante 2000 años, ese mar, o sea, esa agua ha estado creciendo, subiendo. Eso lo podemos afirmar por las evidencias que hay. Then, about 12,000 before today, something very, very drastic happened. That lake that has risen a kilometer burst open through the Mackenzie River into the Arctic. Entonces, hace unos 12,000 años, este lago que tenía casi 1 kilómetro de espesor o de profundidad, de repente se rompió o se salió en un río llamado Mackenzie. All the harbors and villages in that 110 meters were totally swamped. The waves went way up the mountains and killed most of the people too. The people in boats on the ocean, they all perished. Que al romperse, al vaciarse este lago, crearon unas olas muy grandes de unos 110 metros y alrededor de las poblaciones todos murieron. Muchos navegantes que estaban en esa zona murieron también porque se crearon olas gigantescas. In 36 hours, all the oceans of the world rose 3 meters. En 36 horas, todos los mares, todos los océanos del mundo subieron 3 metros. En cuestión de 36 horas. That mass of ice-cold water destroyed the climate over the whole world. Que esa masa de agua muy fría destruyó el clima por todo el mundo, por lo frío del agua que era. And it took us, for the Earth, 1,000 years to get ocean currents back to normal and reestablished. Y se tomó alrededor de unos 1000 años para que las corrientes marinas que hoy existen tomaron 1000 años en restablecerse. The memory of this enormous climate change and flood is engraved in the memories of every people on earth. Esta memoria de esta gran inundación está inscrita en las memorias de todas las civilizaciones. The religions of that time sent incendiaries to the libraries in the world to burn, to destroy everything, to destroy anything to do with the previous civilization. They had a goddess, they had no god. The god was called Asherah. Las iglesias mandaron a quemar todas las documentaciones sobre este evento porque ellos creían en una diosa. The maps were all destroyed except those in the Turkish archives in Constantinople. Todos los mapas fueron quemados a excepción de aquellos mapas que estaban
en Turquía, en Constantinopla. An amazing radiographic system of lines across the ocean or across the world was forgotten, that is based on radiation stones that are placed so that they sent a beam of water, of a ray across the ocean, so a sailor could go from harbor to harbor, like for instance from Madeira to Ireland. Se perdieron muchas de las cuestiones que en esa época habían de puertos en puertos unas piedras que irradiaban unos rayos que los navegantes usaban para ir de puerto en puerto. This is the first book that came out on the radiation discoveries. They've just been rediscovered. Se acaban de redescubrir esto. Se conocía de antes, pero se habían perdido toda esa documentación y recientemente fue redescubierto y escrito en este libro. Several universities are working on what kind of radiation it was. We don't know. It's just only a few years ago. This book was written in German and English, so if you're interested, take a look at it. Estas radiaciones todavía no se pueden explicar. Muchas universidades las están analizando para ver qué tipo de rayos, radiaciones son. Esto fue recientemente encontrado hace unos cuantos años atrás y está descrito tanto en alemán como en inglés en este libro. Y el que quiere revisarlo, verlo un poquito, está a la orden. It has been suggested that these people, this civilization, was an ocean-based civilization only. Se estableció que esta civilización era solamente navegantes, o sea, que eran hombres de mar, de océano. And they had one language. Y que tenían un solo idioma. And that is very likely the only old one we have, that's Euskeraren. Y lo más probable, que es el único idioma que tenemos de esa época, que lo más probable era el Euskera. But it's not the highly refined language that we have today from Basque. Que no es el lenguaje altamente refinado que tenemos hoy en día. O sea, es un euskera un poco diferente. The people there were probably the Berbers, who were the main people. The people who? Huh? What people? The Berbers. Berbers. And they named the Sahara Sahara, and that means we refined the language of the goddess. Y lo observé, o lo que sea, que me disculpa que no soy experto. It's in my book, but fueron esta gente que después fue al Sahara, y el Sahara en euskera quiere decir el lenguaje de las diosas, o de la diosa, ¿no? In the meantime, the language of the goddess is Sahara. oh yeah, well that is. Okay, no, I was just okay, yeah. El lenguaje de la diosa quiere decir Sahara. Euskera means well, Akela, that means goddess. Euskera, la parte de Aquela, quiere decir diosa. It's, so it's the Holy Land was developed right close by here since 30,000 years ago. Un sitio holy, un sitio sagrado ha sido creado cercano de aquí hace 30,000 años. And when the Ice Age came, it overwhelmed the caves in the Pyrenees, and the place shut down because you couldn't get in there anymore. Entonces, cuando vino la glaciación, las cuevas de los Pirineos fueron cerradas o tapadas y no se podía entrar más. And the painting continued in the Ahogar Mountains of southern Algeria. There is tens of thousands of beautiful paintings on the rocks in the Jatorriaren Mountains.
Entonces, como no se podía seguir ahí, se fueron a las montañas a Holcar, donde continuaron las pinturas rupestres que estaban haciendo en aquella época. Then the Sahara became a desert. The climate change continued. Sahara became a desert and they moved to Malta. Entonces, el Sahara se convirtió en desierto y se mudaron a Malta. Under Malta. Ramses III, on his temple is written the history of what happened then. Que en el templo de Ramsés III está escrito la historia de qué fue lo que sucedió. Some people, idiots in the Eastern Mediterranean on the seaboard, it wasn't Ramses, sent an army to Malta, and all the religious people and so of the Holy Land were killed or murdered. Entonces, algunos idiotas, en palabras de él, mandaron un ejército a Malta y toda la gente que estaba ahí fueron asesinadas, matadas, aniquiladas. And then, just a moment, I have to get my thoughts straight. Está manteniendo claro, como yo lo interrumpo, le quito el hilo de lo que iba a decir. And then the people of Western Europe, they were absolutely furious that their religious types and their Holy Land had been destroyed. Entonces, toda la gente de la parte oeste de Europa estaban muy enfadados porque su tierra sagrada fue destruida. So they built up a fleet and trained an army with tens of thousands of soldiers or people fighting, and they sent that fleet to the Mediterranean. Entonces armaron unas tropas de 10.000 en cantidad y mandaron esa gente al Mediterráneo. And the date of that attack was on Ramses III's funerary temple, 1186 before Christ. Entonces, ese evento fue escrito en la tumba de Ramsés III, descrito ahí en 1136 antes de Cristo. The patriarchal states in the East had set up monasteries to make new languages. And the closest one was in Spain, on the Ebro. The first thing the fleet killed all the monks in there. O sea que los monjes estaban creando un nuevo lenguaje en la parte española, pero esta armada los mató a todos. And they were working on the Iberian language. Estaban trabajando en el lenguaje ibérico. So 1186 was the end of Iberian language. En 1186 fue el final del lenguaje ibérico. Then they went to Sicily, where they were making up Latin and, what else, another one. Entonces, fueron a Italia a crear el latín y algún otro lenguaje que And they again destroyed the monastery that was there. Then he went to Greece. Entonces, también fueron allá a Italia a destruir todo aquello y ellos se fueron a Grecia. The monks there were working on a language which we now know as Linear B. Entonces, ahí crearon los monjes crearon un nuevo lenguaje llamado Linear B, o sea, lineal B. From there they went to Troy, which is Homer's book about. They went to Troy. Y de ahí fueron a Troy, que es lo que el libro de Homero se trata de. Killed everybody. Then they went to the Hittites. Todo el mundo. The Hittites were totally wiped off the map, never to say a word anymore. Entonces los Hittites, no sé quiénes son. Then they burned all the cities. Los hititas
también fueron destruidos y arrasados para no saberse más de ellos. And then they burned all the cities on the eastern seaboard, Lebanon, Israel, all the cities went up in Entonces flames. todas esas ciudades de la parte este, Líbano, todas estas fueron quemadas. And then they made the biggest mistake they could make. Their whole fleet sailed up the Nile to destroy Egypt. Entonces hicieron el gran error de sus vidas, que navegaron por el Nilo hacia Egipto. And that was the end, because all the boats got stuck. The soldiers of Ramses were in small boats. They roped the boats, pulled them over, and set them on fire. Entonces, al subir por el Nilo, como eran botes muy grandes, embarcaciones grandes, se quedaron atascadas, me imagino que en bancos de arena, y como los egipcios tenían las embarcaciones más pequeñas, pues enlazaron aquellas embarcaciones, las voltearon y las quemaron. And all this is beautifully carved in the funerary temple of Ramses III. The boats, the people drowning, the people being pierced by arrows, it's all shown there beautifully. Se muestra de una forma perfecta y de una belleza espectacular toda esta historia del volteamiento de estas barcazas, de la quema de los barcos, de cómo flechas atravesaban a la gente y la destrucción total de eso. Todo eso está muy bien descrito sobre la tumba de Ramsés III. That's when the male god came in. The goddess had lost. The goddess was on the way down. Western Europe still had the goddess, but ahí es donde entonces la diosa como tal se fue a pique y resurgió un dios en el sentido de masculino. That was the end of the early civilization. Y eso fue el final de la primera civilización. And everything was destroyed. The libraries, everything was. Todo fue destruido, burned. las bibliotecas, manuscritos, todo fue destruido. So that's all I wanted to tell you, that there is a story behind your Iberian language. Que hay una historia, eso es lo que él quería decirles, que hay una historia detrás de este lenguaje ibérico. So, okay, thank you.